Mi nombre apareció en un testamento que no era el mío. Mi nombre es Laura y esto fue lo que me pasó. ¿Señora Laura Méndez? Dijo una voz seria al otro lado del teléfono, mientras ella trataba de encender la cafetera con sus dedos temblorosos. Sí, con ella habla, respondió, sin mucho interés. Era martes. Su martes. El de siempre. Café con tostadas, y silencio. Le llamamos del despacho del notario Ricardo Ulloa. Necesitamos que venga cuanto antes. Se trata de un asunto testamentario. Su nombre ha sido incluido como beneficiaria. Laura se quedó en silencio. Primero pensó que era una estafa. Luego creyó que era un error. Y finalmente, por curiosidad, o quizás por un instinto que ni ella entendía, anotó la dirección y dijo que iría. No tenía parientes ricos. Ni siquiera conocidos que pudieran dejarle algo. Vivía sola desde hacía años, tras su divorcio. No tenía hijos. No tenía deudas. No tenía mucho. Pero esa llamada, se sintió distinta. Casi como si alguien, desde el más allá, le hubiera dejado una pista para comenzar de nuevo. Llegó al despacho al mediodía. Un edificio antiguo, con escaleras de mármol y vitrales en las ventanas. Allí la esperaba el notario, un hombre mayor, de gesto amable pero con ojos que lo observaban todo. Señora Méndez, le dijo al saludarla, estrechándole la mano. Gracias por venir. Sé que esto puede parecer extraño, pero su nombre figura como beneficiaria directa en el testamento de la señora Ofelia Robles de Contreras. Laura frunció el ceño. Lo siento. ¿Quién? Ofelia Robles de Contreras. Falleció hace una semana. Era viuda. Sin hijos. Sin familia conocida. Pero dejó estipulado que, tras su muerte, usted debía ser localizada y citada. Laura tragó saliva. Ese nombre no le sonaba. Ni de novelas, ni de televisión, ni de nada. No tenía idea de quién era esa mujer. Tiene que haber un error. Yo no conocía ninguna Ofelia Robles, dijo, con cautela. El notario asintió, pero no parecía sorprendido. Es lo que muchas personas han dicho, señora Méndez. Este testamento ha causado bastante confusión. Y aún así, aquí está, dijo, sacando una carpeta de cuero desgastado y colocándola sobre el escritorio con delicadeza. La abrió. El papel tenía fecha de hace 6 años. Un documento firmado. Legalizado. Impecable. Y ahí estaba. Su nombre completo, en letra clara. Laura Emilia Méndez Silva. A quien entrego mi casa, mi jardín, y la carta que solo ella entenderá. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. El despacho parecía cerrarse a su alrededor. El murmullo de la ciudad afuera, el reloj de péndulo, todo se volvió un eco lejano. ¿Quién era esa mujer, y por qué le había dejado todo? ¿Hay alguna carta? Preguntó, casi susurrando. El notario abrió un cajón y sacó un sobre color marfil. Sellado con cera roja. En él, su nombre escrito con una caligrafía que, por alguna razón, le erizó la piel. Había algo familiar. Lo tomó con manos temblorosas. No lo abrió. No aún. Sentía que si lo hacía, ya no habría marcha atrás. ¿Y dónde está la casa? Preguntó, como si eso fuera lo más importante en ese momento. El notario la miró fijo antes de responder. En un pueblo que quizás sí le suene. El lugar donde usted nació, Santa Clara del Norte. Laura se quedó helada. No había vuelto allí desde que tenía 10 años. Desde el día que su madre la sacó a medianoche, con una maleta, jurándole que nunca mirarían atrás. Laura guardó el sobre en su bolso sin abrirlo. El notario le extendió unos papeles para firmar, y le entregó una carpeta con la dirección de la propiedad. Todo se sentía irreal, como si fuera parte de una obra en la que, de pronto, le habían asignado un papel sin libreto. Salió del despacho con una mezcla de miedo y ansiedad. Caminó por la calle como una sombra, sin mirar escaparates ni semáforos. Cuando llegó a casa, se sentó en la mesa de la cocina, puso la carta frente a ella y la miró durante horas, sin tocarla. No era solo un sobre. Era una grieta. Una fisura en la versión de su vida que siempre había creído verdadera. Esa noche apenas durmió. A la mañana siguiente, preparó una maleta pequeña, cerró el gas, dejó comida al gato de la vecina, y se subió a un bus rumbo a Santa Clara del Norte, un lugar que en su memoria era solo un eco borroso, lleno de preguntas.
El viaje duró más de 6 horas. El camino era largo y el paisaje, cada vez más familiar. Las montañas, los campos, los árboles, pero también, de forma inexplicable, el peso en su pecho crecía con cada kilómetro. Cuando bajó del bus, el calor seco y el olor a tierra le golpearon como una bofetada de recuerdos. Santa Clara no había cambiado mucho. Las mismas calles polvorientas, las mismas casas con porches amplios. Pero ahora, todo parecía más pequeño. Más silencioso. Como si el tiempo allí avanzara más lento, o tal vez se hubiera detenido. Un taxi la dejó frente a la casa. Era enorme, antigua, con una reja oxidada y enredaderas trepando por las paredes como si quisieran esconder sus secretos. La pintura estaba descascarada, pero la estructura se mantenía firme, imponente. Como un testigo que no se rinde al olvido. Laura se quedó unos segundos sin moverse. Luego empujó la reja y caminó hacia la puerta principal. Allí, en la entrada, colgaba un cartel con letras torcidas: «Bienvenida, Laura». Sintió un escalofrío. Nadie sabía que vendría. O tal vez, sí lo sabían. Entró con cautela. El interior olía a madera vieja, a papel, a tiempo detenido. Había fotografías en las paredes, retratos antiguos, rostros que no reconocía, y otros que sentía que alguna vez había visto, pero no sabía dónde. Subió las escaleras. Una habitación tenía su nombre escrito en una pequeña placa dorada: Laura. Empujó la puerta y lo primero que vio fue una cama cubierta por una colcha tejida a mano, y sobre ella, un álbum de fotos. Se sentó lentamente. Abrió la primera página, y su mundo se quebró. Allí estaba ella. De niña. Con unos 6 años. Sonriendo. En un jardín. Frente a esa misma casa. Pasó la página. Más fotos. Su madre. Otra mujer mayor, abrazándola. Una mujer que no recordaba, pero cuya mirada era idéntica a la suya. Ofelia. Esa mujer debía ser Ofelia. Y entonces entendió, no era un error. Ella había vivido allí. Esa casa fue suya alguna vez. La carta que aún no había abierto comenzaba a arderle en el bolso. Como si supiera que era el momento. La tomó con manos trémulas. Rompió el sello. Extrajo el papel doblado. Y leyó. Laura mía. Sé que no recuerdas, pero fui parte de tu infancia. Fui parte de tu historia antes de que te la arrebataran. No supe dónde estabas durante años. Tu madre te llevó lejos y con ella, se fue una parte de mí. Pero te busqué. Te esperé. Y cuando supe de ti, ya eras adulta, viviendo lejos, sin memoria de este lugar. No podía ir a buscarte. Las razones, las sabrás cuando leas mi diario. Esta casa es tuya. No por un capricho, sino porque aquí empezó todo. Y aquí, algún día, terminará de sanar. Perdóname por el silencio. Con amor eterno. Ofelia. Laura no pudo contener el llanto. No entendía aún todo, pero algo dentro de ella se rompía y reconstruía a la vez. ¿Quién era realmente Ofelia? ¿Por qué su madre la había alejado de ella? ¿Y qué secretos guardaba ese diario que mencionaba en la carta? Porque esa historia, apenas estaba comenzando. El diario estaba en una caja de madera, escondido en el segundo cajón del armario, bajo una manta tejida con flores de hilo. Laura lo encontró por pura intuición. Había algo en esa habitación que la guiaba, como si cada objeto supiera que ella volvería. Era un cuaderno grueso, de tapas duras, con bordes gastados y una letra pequeña, apretada, escrita con tinta azul. Al abrirlo, un aroma a lavanda seca y papel antiguo la envolvió. En la primera página, escrita con caligrafía temblorosa, decía: «Para cuando recuerdes, o para cuando estés lista para saber». Laura se sentó en el borde de la cama, con el diario en las manos, temblando como si estuviera a punto de abrir una puerta que llevaba cerrada décadas. Y leyó. Asterisco asterisco, a veces el amor se rompe, no por falta de cariño, sino por miedo. Eso pasó entre tu madre y yo. Éramos hermanas. Pero no de sangre. De vida. De destino. Éramos dos mujeres heridas, criadas por la misma mujer cruel, escapando del mismo pasado. Ella, tu madre, era impulsiva. Quería huir de todo. Yo quería construir algo. Cuando tú naciste, sentí que había una oportunidad para hacerlo. Para sanar lo que nunca pudimos. Asterisco asterisco. Te cuidé durante tus primeros años.
Aprendiste a caminar en este jardín. Tu primera palabra la dijiste aquí, entre estas paredes. Tu madre, a veces, desaparecía por días. Yo me encargaba de ti. Hasta que, sucedió lo impensable. Laura detuvo la lectura. Sintió como su garganta se cerraba. Un nudo de ansiedad le subía por el pecho. ¿Qué era eso impensable? Continuó leyendo, con manos sudorosas. Tu madre encontró unas cartas. Las que yo le escribía a una mujer que ya había muerto. Una historia que ella no conocía. Se sintió traicionada. Dijo que no podía permitir que crecieras en una casa con secretos. Esa noche, sin despedirse, sin avisar, se fue contigo. Apenas tenías 10 años. Me dejó una nota. Nunca más. Y nunca más supe de ti. Te busqué. No para hacer justicia, ni para pelear. Solo quería saber si estabas bien. Pero ella te cambió el nombre. Te llevó lejos. El silencio fue su arma. Laura apretó los labios. Su madre nunca le había hablado de esa mujer. Siempre decía que no tenían familia, que su infancia no era importante, que las cosas eran como eran. Pero las piezas empezaban a encajar. El miedo de su madre. Su constante huida. Su negativa a hablar del pasado. Su rechazo al afecto. Era como si hubiera querido borrar una vida entera. Cerró el diario por un momento. Miró alrededor. Ese cuarto que debería haber sido su refugio. Ese jardín que alguna vez fue suyo. Esa casa donde, sin saberlo, vivió los años más puros de su existencia. Se levantó. Abrió la ventana. El aire olía a tierra mojada. Al fondo, una fuente seca y oxidada. Y en las paredes, yedra. Pero también, memorias. Y entonces lo supo. Volver no había sido un accidente. Ese testamento no era un error. Era una llamada. Una forma en que el pasado reclamaba ser escuchado. Pero aún había más. Mucho más. Porque en las últimas páginas del diario, Ofelia hablaba de alguien más. Un hombre. Un nombre que Laura no reconocía, pero que cambiaría el rumbo de todo. Y si alguna vez aparece Jorge Elías, corre. El resto del día lo pasó en silencio, caminando por la casa como si cada pared susurrara algo. El diario seguía sobre la cama, abierto en esa última línea que no podía sacarse de la mente. Y si alguna vez aparece Jorge Elías, corre. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué relación tenía con Ofelia? ¿Por qué debía temerle? Laura bajó al salón. El sol de la tarde se colaba por las rendijas de las persianas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera. La casa, pese a estar vacía, no se sentía abandonada. Se sentía, en pausa. Pasó frente al piano cubierto con una manta, rozó con los dedos los portarretratos de la chimenea. Rostros de antaño. Mujeres de otras épocas. Niños descalzos. Nadie que reconociera por completo, pero que despertaban en ella una nostalgia inexplicable. En una de las repisas encontró una pequeña caja metálica, con cerradura. Era negra, sin marcas, cubierta de polvo. La sacudió suavemente. Algo había dentro. Un sonido metálico. Una llave, tal vez. Un colgante. O algo más. Recordó la advertencia de la carta. Recordó el nombre. Jorge Elías. Subió con la caja a su habitación. Buscó en los cajones alguna llave antigua. Y entonces, detrás del espejo, dentro de un frasco pequeño de vidrio, encontró una, oxidada, pero intacta. La probó. Encajó a la perfección. Dentro había una fotografía doblada, un sobresellado, y un acta de nacimiento. Laura se sentó de golpe. El aire le faltaba. El acta no era suya. Era de un niño. Nacido en Santa Clara del Norte. Nombre, Elías Robles Méndez. Misma fecha de nacimiento que la suya. Mismo apellido. Y en la casilla de madre, no estaba el nombre de su madre. Estaba el de Ofelia Robles. Laura dejó caer el papel al suelo. Su mundo se partió en dos. No, no puede ser, murmuró, con la garganta apretada. ¿Ofelia era su verdadera madre? Las lágrimas le nublaron la vista. El temblor en sus manos era incontenible. Su madre, o quien ella había creído que lo era, le había robado no solo una infancia, sino también una identidad. Abrió el sobresellado. Contenía una carta corta, escrita con urgencia. Si lees esto,
Significa que volviste. ¿Qué encontraste la verdad? Elías era tu nombre original. Pero lo borraron. Yo no pude protegerte como debía. Jorge Elías no era un nombre al azar. Era tu padre. Te amé con toda mi alma. Pero él nunca debió saber de ti. Si aparece, no le digas quién eres. No le creas. Él es capaz de cualquier cosa. Huye. Protégete. Esta casa es tuya. Pero tu vida aún está en peligro. Ofelia. Laura se quedó inmóvil. El sonido del reloj abajo marcaba los segundos como una cuenta regresiva. Cada palabra se sentía como un puñal. Y justo en ese instante, alguien tocó la puerta principal. 3 golpes. Firmes. Claros. Lentos. Laura se levantó. Caminó hacia la ventana. Vio un auto negro estacionado frente a la casa. Un hombre alto. Gafas oscuras. Traje oscuro. Esperando, con la paciencia de quien sabe que la presa no tiene a dónde huir. Sintió un frío recorrerle la espalda. No podía ser una coincidencia. No ahora. No después de leer esa carta. Volvió a mirar la caja abierta. Y entendió que no era solo una herencia. Era una advertencia. Los golpes volvieron a sonar. 3, esta vez más fuertes. Laura no se movía. No podía. El corazón le retumbaba en los oídos como un tambor de guerra. Apretó la carta de Ofelia contra el pecho, deseando que pudiera protegerla desde donde estuviera. La advertencia seguía en su mente, como si su madre verdadera hablara desde la tumba. No le digas quién eres. No le creas. Él es capaz de cualquier cosa. Volvió a asomarse por la ventana con cautela. El hombre seguía ahí. Alto, delgado, perfectamente erguido, como si el tiempo no pasara por él. No parecía nervioso. No dudaba. Solo esperaba. Laura retrocedió. Fue hasta el armario y sacó su bolso. Guardó el diario, las cartas, el acta de nacimiento. Si tenía que correr, se llevaría todo. El timbre sonó. Y luego, la voz. Señora Méndez, sé que está ahí. Solo quiero hablar. Era una voz grave. Serena. Demasiado serena. Laura bajó los escalones lentamente, en puntillas, sin hacer ruido. Llegó hasta la puerta. Apoyó la espalda contra ella, conteniendo la respiración. La voz volvió. Soy Jorge Elías. Vengo en son de paz. No quiero hacerle daño. De hecho, creo que tenemos más en común de lo que imagina. El nombre hizo eco en su pecho como un disparo. Era él. Su padre. Pero, ¿era verdad? ¿Y si mentía? No podía confiar. No aún. Tal vez nunca. Laura caminó hacia la parte trasera de la casa. Salió por la puerta del jardín, sin hacer ruido, y se ocultó entre los arbustos. Dio la vuelta por la cerca lateral y se escondió detrás de un árbol, desde donde podía ver la entrada principal. El hombre permanecía de pie, sin moverse. No intentaba forzar la entrada. No gritaba. Solo, esperaba. Y entonces, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, sacó algo del bolsillo de su abrigo. Una fotografía. La alzó, mostrándola hacia la casa. Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era una foto de ella. De niña. En esa misma casa. Con Ofelia. Y detrás de la imagen, se leía, en tinta negra. Nunca debí dejarlas. Laura sintió un vuelco en el estómago. ¿Dejarlas? ¿Él estuvo allí? ¿Con ellas? Los recuerdos que no tenía empezaban a dolerle como si siempre hubieran estado escondidos en su piel. ¿Por qué Ofelia le advirtió que huyera? ¿Qué había hecho ese hombre realmente? El auto negro seguía estacionado. Motor apagado. Puertas cerradas. El hombre, imperturbable. Entonces, el celular de Laura vibró. Número desconocido. Lo contestó sin pensar. La voz al otro lado era la misma. Sabía que estaba ahí. Escúcheme, por favor. Solo necesito hablar con usted. Una sola conversación. Luego, me iré. ¿Quién le dio mi número? Preguntó Laura, con la voz tensa. Ofelia. Silencio. Eso es imposible, dijo ella, sintiendo que el aire le faltaba. Me escribió antes de morir. Me dejó instrucciones. Me dijo que algún día usted volvería, y que tenía derecho a saber la verdad. Toda la verdad. Laura no supo qué responder. Parte de ella quería colgar, huir, desaparecer.
Pero otra, necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué su vida había sido una mentira. ¿Qué quiere decir con toda la verdad? Logró preguntar. La respuesta fue un susurro apenas audible. Que Ofelia no era quien decía ser. Y que yo, tampoco. Laura tardó varios segundos en responder. Tenía el celular aún pegado al oído, pero su cuerpo parecía estar a kilómetros de ahí. Cada palabra de ese hombre atravesaba las paredes de la casa, los recuerdos y la sangre misma. ¿Qué significa eso? Repitió con la voz rota. ¿Que no era quien decía ser? Del otro lado, Jorge Elías respiró hondo. Y habló. Ofelia no era tu madre biológica. Lo siento. Ella te crió, sí. Te amó como si lo fuera. Pero tú eres hija de mi hermana. Laura quedó en silencio. El corazón le latía tan fuerte que no podía oír otra cosa. ¿Hija de su hermana? Ofelia te adoptó cuando eras apenas una bebé. Lo hizo en secreto. Mi hermana, tu madre real, murió poco después de traerte al mundo. Fue un parto complicado, sin apoyo, sin hospital. Ofelia la encontró demasiado tarde, y a ti, envuelta en una manta. Decidió protegerte. Ocultarte. Criarte como si fuera suya. Laura se apoyó contra el árbol, temblando. Todo el suelo parecía inclinarse. Toda la historia que había creído, incluso la que empezaba a construir con Ofelia como madre, también se desmoronaba. ¿Y tú? Logró preguntar. ¿Por qué me buscabas? Porque cometí errores. Porque fui cobarde. Cuando supe lo que Ofelia había hecho, me alejé. Me negué a aceptar su decisión. Me dio miedo. Miedo de cargar con algo tan grande. Pero años después, lo lamenté. Ella nunca me perdonó. Y yo, nunca lo merecí. Laura cerró los ojos. La verdad no dolía menos que las mentiras. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué volviste? Porque sabía que moriría pronto. Me queda poco tiempo. Tengo una enfermedad degenerativa. Quería verte. Saber que estabas bien. Quizás, solo pedir perdón. La confesión cayó como una lluvia silenciosa. Laura miró la casa detrás de ella. La fuente seca. La ventana donde alguna vez, siendo niña, tal vez se asomó sin entender que el amor que recibía venía de un corazón que no compartía su sangre, pero sí su destino. Volvió a mirar al hombre frente a la casa. Jorge no se había movido. Colgó la llamada. Y caminó hacia él. Cuando llegó a la reja, él bajó los ojos. Había lágrimas en su rostro, pero no dijo nada. Solo extendió un pequeño sobre. Esto es para ti, dijo, sin levantar la voz. Ella lo tomó. Lo abrió lentamente. Dentro había una foto, una mujer joven, muy parecida a ella, con el cabello suelto y una expresión dulce. Al reverso, escrito a mano. Para Laura. La hija que mi alma no pudo sostener, pero que el amor supo cuidar. Laura se sintió vacía y llena al mismo tiempo. Te perdono, dijo al fin, mirando a Jorge. Pero no necesito más historias. Necesito vivir mi vida, sin que nadie más la escriba por mí. Él asintió, bajó la cabeza y regresó al auto sin decir una palabra más. Cuando el vehículo se perdió en la carretera, Laura respiró profundamente. Entró a la casa. Encendió todas las luces. Abrió todas las ventanas. Y por primera vez, sintió que esa casa era realmente suya. Ya no por lo que escondía, sino por lo que representaba. Un comienzo. Días después, Laura decidió quedarse en Santa Clara del Norte. Restauró la casa, sembró nuevas flores en el jardín y convirtió el viejo salón en una pequeña biblioteca abierta al pueblo. En el estante principal, colocó el diario de Ofelia. No como una reliquia, sino como testimonio de que el amor, aunque imperfecto y lleno de sombras, puede ser más fuerte que el silencio. Y cada tarde, al ver a los niños correr por la plaza frente a su ventana, Laura sonreía. Porque al fin, era libre. Libre del pasado. Libre del secreto. Libre, para ser ella misma.